Buenas tardes. Continuamos, ya vamos a concluir el tercer tema del programa. Hemos quedado acá simplemente indicar que en el tema de preparación de la piel está recomendado recortar el pelo, no así el rasurado. Ya saben por qué, porque se producen microlesiones que son puertas de entrada para microorganismos y pueden ser la causa de infecciones posteriormente a nivel de la vida operatoria. Por otro lado, en el tema de la preparación de la piel, no solamente significa cortar. Hay pacientes que van a entrar a ser operados y mínimamente tienen que tener una limpieza de la zona donde se va a operar. ¿Sí? Porque a veces tenemos pacientes que llegan del área dispersa de la ciudad o peor de las provincias, donde no tienen la costumbre de tener un aseo permanente, ¿no? Entonces vienen con unas costras de mugre y obviamente para operar es necesario hacer una preparación. ¿Qué es lo que se hace? Mínimamente bañarlos y en mejor de los casos, después de bañar hay que topicar, hay que aplicar cierto tipo de jabones que tienen propiedades antisépticas en la zona donde vamos a hacer nuestra incisión, ¿no? Entonces todo eso es una forma de preparar la piel de la zona quirúrgica donde vamos a operar. Bien, otro aspecto que se debe hacer en el preoperatorio, porque estamos hablando de esa etapa prequirúrgica y de la preparación, en algunas circunstancias hay cirugías en las cuales nosotros debemos colocar catéteres, ¿no? Para evacuar los fluidos corporales. En ese sentido, tenemos catéteres que se colocan a nivel urinario y también a nivel gástrico. Entonces, la sonda nasogástrica en muchas circunstancias se coloca, en la sonda vesical, incluso a nivel rectal, dependiendo del tipo de cirugías, podemos colocar algún catéter para descomprimir incluso el intestino, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué se coloca sonda vesical? ¿Por qué se coloca sonda nasogástrica? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la idea que tienen para el colocado de una sonda vesical, por ejemplo? Para vaciar la vejiga. Exacto. Pero ¿qué queremos lograr al vaciar la vejiga? Bueno, hay dos grandes motivos. El motivo más fundamental en cirugía, y ya les había indicado eso anteriormente, el hecho de controlar la diuresis, el ritmo diurético, o sea, de cuánto orina el paciente, la cantidad, y a veces calculamos la cantidad por un cierto periodo de tiempo, puede ser cantidad de diuresis por hora, por minuto, etc. Ese motivo es simplemente cuantificar la diuresis para interpretar qué está pasando con el volumen sanguíneo. ¿Sí? Me dirán, pero ¿cómo puedo yo saber relacionar la diuresis con el volumen sanguíneo? Es claro, pues, si el volumen sanguíneo está normal, entonces la cantidad de diuresis es normal. Si el volumen sanguíneo está bajando, la cantidad de diuresis también baja. ¿Sí? Incluso cuando hay un aumento de volumen en la sangre, como cuando le ponemos mucho suero al paciente, mucho líquido, obviamente también la diuresis va a estar aumentada. Entonces, indirectamente, la cantidad de diuresis nos mide o nos interpreta cómo está el volumen sanguíneo. ¿Bien? Adelante. Para eso nosotros tenemos que saber los valores normales de la diuresis. ¿Cuánto orina una persona normalmente? Vamos. Eso ya lo han visto en fisiología. A ver, por acá. Dime tú, ¿cuánto orina un paciente? ¿No sabes? ¿Ah?
cuánto orina. Si su compañera dice dependiendo. Si toma más líquido, orina más, por supuesto. Si no toma líquido, orina menos. La pregunta es cuánto debe orinar una persona. 1500 mililitros. 1100 a 1500. Sí. Ya. Sí, está bien. En algunas teorías van a decir promedio 1500 ml en el día, ¿no es cierto? O sea, en 24 horas es lo que debemos orinar. Entonces voy 3 veces al baño y en cada orinada voy a dar más o menos 500 ml, algo así, ¿no? Entonces todo el día 1500 más o menos. Puede aumentar si tomo más líquido, o si no tomo líquido, entonces orino menos también. El riñón se encarga de regular eso. Pero yo, para controlar, no voy a esperar 24 horas, ¿no es cierto?, para decir, bueno, este paciente sí está orinando bien. En medicina nosotros controlamos la diuresis a veces por hora. Es más, relacionamos incluso en función al peso que tiene el paciente. Una persona que pesa 100 kilos no orina lo mismo que una persona que pesa 60 kilos. Por supuesto, una persona que tiene más peso orina más también, ¿sí? Por eso es que se han creado fórmulas del ritmo diurético. ¿Quién conoce cuánto orina una persona por hora? Normalmente. Bueno, acuérdense de fisiología, muchachos, señoritas. ¿Cuánto orina una persona por hora? ¿No? ¿Nada? ¡Qué barbaridad! Orina de 0.5 a 1 ml por kilogramo hora. ¿Sí? Esa es la forma. O sea, ¿cuánto pesas tú? 54 kilos. ¿Cuánto tendrías que orinar mínimamente según esa fórmula? ¿Y cuánto máximamente? 54 kilos pesas, compañero. ¿Ya? Nada, ni con calculadora. No, fuerte. Tengo que multiplicar 54 por eso, la fórmula es 0.5 a 1 ml por kilogramo hora. Pesa 54 por 0.5, que es lo mínimo, tendría que orinar 27 ml por hora su compañera. Y máximo 54 ml por hora. Si orina menos de los 27 ml, se llama oliguria. Si orina más de 27 ml, por ejemplo, 30, 40 ml por hora, ella está entrando en una poliuria. Entonces, los extremos siempre son malos, ni poco ni mucho, siempre hay que estar en un rango. Entonces, lo que tiene que orinar su compañera es de 27 a 54 ml. ¿Cuánto pesas tú? 57. ¿57? Sí. Bueno, cercano. A ver, ¿tú cuánto pesas? 90. ¿Cuánto es lo mínimo que tendrías que orinar? Fácil, ¿no? 45. ¿Ah? 45 y medio. 45 ml, ¿y lo máximo? 90, pues. Si es de 0.5 por 1, hasta 1, entonces 1 ml por hora, 90 ml por hora, ¿ya? Entonces, fíjense, ese tipo de fórmulas nos sirven. Y nosotros colocamos la sonda vesical y en el quirófano el anestesiólogo está midiendo cuánto está orinando por hora. Y va midiendo 10, 20, 30 y ve el peso del paciente. Ah, está orinando bien. O puede ser que esté sangrando mucho el paciente y de repente ve, está disminuyendo la diuresis. Agarra el suero y le empieza a poner volumen sanguíneo. ¿Ven? Entonces, para eso nos sirve la sonda vesical, porque nos sirve como un monitor indirecto del volumen sanguíneo, ¿sí? Pero en algunas cirugías también necesitamos bajar la presión intraabdominal o el espacio. Entonces, si tenemos una vejiga distendida, mejor colocar una sonda vesical. Si tengo que hacer una cirugía ginecológica donde necesito ver bien el útero, los ovarios, etc.,
y la vejiga esté distendida, entonces le coloco una sonda vesical y vacío la vejiga. Eso ya es otra causa, es el tema quirúrgico. O si tengo que hacer una reparación, una extracción de un fibroma a nivel de la vejiga, obviamente si está llena la vejiga no voy a poder operar tranquilo. Tengo que vaciar la vejiga para operar más tranquilo en la vejiga, ¿no? Bueno, entonces esos son los motivos para poder tener una sonda vesical. Pero básicamente en cirugía, para nosotros colocar una sonda vesical y cuantificar la diuresis es evaluar el volumen sanguíneo del paciente. ¿Entendido esa parte? Muy bien. El otro catéter que debemos colocar es la sonda nasogástrica y va en relación con lo que habíamos hablado con la dieta del paciente. Habíamos dicho que al paciente le dejamos en ayunas, especialmente si va a ser sometido a anestesia general o si es una cirugía gastrointestinal, obvio que tiene que estar en ayunas porque hay el peligro de vómito y el vómito puede producirnos una broncoaspiración. La sonda nasogástrica es muy parecida a la función o el objetivo, es vaciar el estómago. Entonces, la sonda nasogástrica nos sirve para prevenir esa complicación que es el vómito y broncoaspiración. Entonces está con un motivo preventivo. Pero puede colocarse sonda nasogástrica con otros motivos. Puede colocarse con un motivo de diagnóstico, o sea, a través de ver qué sale por la sonda nasogástrica. Si sale sangre, entonces puedo pensar que es una hemorragia digestiva alta. Entonces estoy haciendo diagnóstico. ¿Bueno? Estoy viendo qué puede ser. O puedo introducir a través de la sonda nasogástrica algún medicamento que puede hacerse tratamiento de alguna enfermedad. Entonces, el motivo de la sonda nasogástrica puede ser terapéutico. ¿Ven? Entonces, tienen varias funciones de la sonda nasogástrica. Pero la sonda nasogástrica vamos a hablar más adelante, vamos a seguir hablando. Vamos a introducirnos un poquito más a explicar el colocado de las sondas vesicales. Entonces, fíjense, para colocar una sonda vesical necesitamos varios insumos y materiales. Por supuesto, tenemos que elegir una sonda vesical. En este caso, este es un tipo de sonda vesical que se denomina sonda de Bode. Tenemos otros tipos de sondas también. Hay la Nelaton, la sonda urológica, la de 3 vías, etc. Y vamos a ir viendo, conociendo más adelante en la práctica, especialmente esos tipos de sondas, ¿ya? ¿Qué más necesitamos? Una o dos jeringas, una bolsa colectora o recolectora de orina, que hay de diferentes tamaños y modelos, un lubricante que va obviamente a introducirse al trayecto del colocado de la sonda vesical, especialmente en la uretra, ya sea masculina o femenina, gasas, guantes y algunos otros insumos más. En las mujeres existe cierta particularidad o diferencia en relación a los hombres. Por supuesto, los genitales externos del hombre y de la mujer son diferentes. El trayecto de la uretra vaginal es entre 3 a 4 centímetros. En cambio, en el hombre, el trayecto de la uretra masculina está entre 12 a 14 centímetros aproximadamente, ¿no? Entonces, y además tiene la dirección de la uretra femenina es más rectilínea, en cambio de la uretra masculina tiene 2 hasta 3 curvas el trayecto de la uretra masculina. Entonces existen ciertas diferencias del procedimiento en cuanto al colocado de la sonda vesical en el hombre y en la mujer. Entonces vamos a ir leyendo la explicación de cómo se tiene que colocar la sonda vesical en cada uno de estos casos. En el caso de las mujeres, primero es importante siempre explicar qué es lo que se va a hacer con el colocado a la sonda vesical. No es bueno ir directamente al paciente y decir, señorita, por favor, bájese, abra las piernas y estamos colocando. Primero hay que explicarle, ¿sí?
Bueno, le voy a colocar una sonda en la vagina, no en la vagina, sino por donde hace opis, es decir, ¿no? Para que nos entienda. Y le tenemos que explicar el porqué del colocado. ¿Bien? Y muchas veces los pacientes aceptan y a veces incluso nos rechazan el colocado de la sonda vesical. Y si es muy necesaria siempre el colocado, a veces le colocamos en el quirófano cuando el paciente ya está anestesiado, para evitar toda esa vergüenza, el pudor, el dolor, la molestia que significa el colocado de la sonda vesical. Pero siempre hay que obtener el consentimiento. Si alguien se niega rotundamente a colocarse la sonda vesical, a veces no le colocamos y anotamos en la historia. Paciente rechaza rotundamente el colocado de la sonda vesical. ¿Sí? No se olviden que la historia clínica es un documento legal y debemos anotar todo. De todas maneras hay que explicar el procedimiento al paciente. Hay que hacer un lavado mecánico. ¿Lavado con qué? Con agua. Sí, agua y nada más, porque algunas veces depende del aseo que tiene la paciente. Hay, obviamente en algunos casos está muy sucio, entonces hay que lavar de alguna manera los genitales en la mujer. ¿Sí? Generalmente todo este proceso de limpieza se hace con guantes. En algunos casos nos ponemos dos pares de guantes. Uno que está estéril adentro y uno que puede estar, que también está estéril por fuera. Una vez que hemos lavado la zona genital, las gasas y los guantes que hemos usado están ya automáticamente contaminados. Por eso es que nos tiramos la primera capa de guantes y lo eliminamos y se queda la otra capa de guantes que sigue estéril. ¿Entendido, verdad? Luego de eso, con esos guantes estériles, empezamos a solicitar todo el material estéril que se necesita, desde la sonda vesical, las gasas, las jeringas que vienen estériles, ¿no? En la cual vamos a preparar el material, pero ya con los guantes estériles que tenemos. Bien, una vez que tenemos el material listo, vamos a localizar las estructuras anatómicas en las cuales vamos a colocar. Entonces, con la mano menos diestra, que puede ser la izquierda o la derecha, depende del médico, vamos a exponer la anatomía del genital femenino para localizar el orificio, o sea, el meato urinario en la mujer. ¿Sí? El orificio o meato. Una vez que expongamos eso, vamos a agarrar una gasa y vamos a aplicar un antiséptico en la gasa, que puede ser iodopovidona, puede ser clorexidina, ¿no? Que son antisépticos que no producen irritación o dolor en la mucosa. Ya, una vez que hemos hecho esa limpieza con el antiséptico, vamos a lubricar el trayecto de la uretra. En algunos casos se inyecta el lubricante en el trayecto de la uretra. En otros casos se lubrica la sonda. Puede suceder ambos casos. En todo sentido, se tiene que haber cierta lubricación, porque colocar la sonda directamente puede producir cierta fricción e irritación posteriormente en la mucosa del uretra. Y luego introducimos suavemente la sonda a través de la uretra. En cuanto a antes de eso, hay que tener el cuidado. Este es un modelo anatómico, algo parecido a un modelo real, pero hay que tener la capacidad de diferenciar el orificio de ingreso de la uretra y el orificio vaginal. ¿Sí? Que para muchos dirán la diferencia es obvia. Sin embargo, a veces por el pudor del paciente, la paciente no nos colabora. Es más, los que colocan también tienen cierto pudor al colocar tanto al hombre o a la mujer y se ponen nerviosos o no identifican bien la sonda. Y muchas veces, y aunque ustedes no crean, se han equivocado y han introducido la sonda vesical no en la uretra, sino en el conducto vaginal. Y ahí han continuado con el procedimiento. Entonces hay que identificar bien las estructuras. No se olviden ustedes con anatomía, mejor que yo, están fresquitos, hace 2 años han aprobado anatomía, saben que el meato urinario está por encima,
Si está en posición, obviamente, de cubillo dorsal, el meato está por encima del orificio vaginal. Obviamente el meato urinario es más pequeño que el orificio vaginal. ¿No? En pacientes, niñas, jóvenes, a veces el calibre de ambos meatos puede ser incluso hasta similar. ¿Ya? Bueno, una vez que hemos localizado y lubricado, hay que introducir la sonda vesical y vamos a esperar que salga el contenido de la vejiga. ¿Cuál es el contenido de la vejiga? Orina. Entonces, una vez que sale orina, seguimos introduciendo. Muchas veces se recomienda introducir toda la sonda vesical. En las mujeres, obviamente, no es necesario colocar toda la sonda vesical, pero vamos a ver que en los hombres sí es necesario colocar o introducir toda la sonda vesical hasta que llegue al tope. Una vez que hayamos hecho eso y hemos visto salida de la orina y hemos introducido, por lo menos en las mujeres, más de la mitad de la zona, recién agarramos nuestra jeringa y cargamos la jeringa con una solución estéril. Puede ser solución agua destilada, solución fisiológica, solución rígida, glucosal, o sea que son soluciones estériles, ¿ya? Y en la jeringa, en la sonda, a ver, más bien atrás. En las sondas, en esta zona que ven ustedes, existe una llave de una sola vía que deja introducir pero no deja salir. En esta zona nos está escrito el volumen que tiene la capacidad, el volumen de capacidad que tiene el globo de la sonda vesical. ¿Dónde está el globo de la sonda vesical? Aquí. ¿Vean? Entonces, esto normalmente está desinflado. ¿Con qué lo inflamos? Con una solución que cargamos en la sonda, en la jeringa. Normalmente los globos de las sondas vesicales tienen una capacidad de 10 a 20 ml. ¿Sí? Entonces nos fijamos, dice 15 ml, entonces colocamos en una jeringa 15 ml, a veces en 2 veces podemos cargar, colocamos la solución y una vez que está la sonda adentro, inflamos recién el globito de la sonda vesical. ¿Ya? Entonces colocamos por este lugar. Después de inflar el globito, traccionamos la sonda vesical, o sea, jalamos como si estuviéramos queriendo retirar la sonda vesical, pero con el globo inflado. Una vez que hemos traccionado, obviamente no se va a salir la sonda vesical, va a tener un tope. ¿Por qué? Porque el globo va a evitar que se salga la sonda vesical. Entonces, una vez que tengamos en el tope, traccionando, ahí lo dejamos la sonda vesical y recién vamos a conectar esta bolsa colectora de orina, que tiene normalmente un pico que está tapado con una tapita. Retiramos la tapita y lo conectamos a este otro lado de la sonda vesical. ¿Sí? Entonces, esos son los pasos del colocado en la sonda vesical en la mujer. El colocado de la sonda vesical en el hombre es casi exactamente lo mismo. Lo único que varía es la anatomía. Y obviamente, al momento de exponer, o sea, igual, nos ponemos doble guante, limpiamos, lavamos los genitales masculinos, quitamos el guante, agarramos, sujetamos el genital masculino como lo están viendo ustedes. A veces agarramos a través de una gasa, ¿ya? Y tenemos que traccionar hacia arriba el genital masculino. O sea, el pene del paciente tenemos que traccionarlo hacia arriba. ¿Por qué se tracciona? Porque de esa manera las curvaturas anatómicas que tiene la uretra masculina se van a enrectar. Por eso es que se tracciona. ¿Sí? Por eso, si nosotros colocamos en la posición normal en la cual hemos encontrado el pene, entonces puede ser que sea más dificultosa el colocado de la sonda vesical. Por eso tenemos que traccionar hacia arriba. Una vez que hemos traccionado, al igual que la mujer,
cargamos nuestra jeringa con lubricante e introducimos en el conducto uretral del paciente. O también podemos lubricar la sonda. Cualquiera de las dos formas está permitida. Últimamente lo que más se prefiere es inyectar, ojo, sin la aguja tienen que inyectar el lubricante, ¿no? O sea, solamente con el pico de la jeringa en el trayecto uretral, ¿ya? Entonces, se lubrica el trayecto de uretra y se coloca la sonda vesical en forma delicada. Ahí a veces puede haber obstrucciones en el hombre y en la mujer también. Si nosotros encontramos un stop y no se puede, entonces tenemos que traccionar un poco más el pene o llevarlo hacia cefálico, ¿no? Traccionando hacia cefálico, y de esa manera se ve un poco más recta o se realiza más recto el trayecto de la uretra. Y si no se puede, siempre hay que abandonar el procedimiento después de varios intentos, porque podemos romper la uretra, ¿sí? Pese a que la sonda vesical es relativamente blanda, pero si insistimos y no entra, porque puede haber una estenosis de uretra, porque el paciente ha tenido infecciones probablemente genitales, entonces se estenosa, se apega la uretra y se vuelve más estrecho, entonces no puede entrar la sonda vesical. Entonces mejor abandonar y llamar a un urólogo, o para que a través de diferentes técnicas que ustedes van a aprender en urología, usando meniqués o palillos, etcétera, se puede introducir posteriormente la sonda vesical. Pero si hay un stop, mejor retirarse y bueno, abandonamos el método, ¿no? Pero si se introduce normalmente, igual vamos a advertir la salida de orina, y esta vez sí, en el varón hay que meter toda la sonda hasta el tope. Como ustedes pueden ver, aquí se ha introducido toda la sonda, prácticamente quedan unos 2 centímetros que falta, pero hay que meter toda la sonda. Una vez que hemos metido toda la sonda y hemos visto que sale orina, recién inflamos el globo de fijación. Como están viendo acá, se está inyectando el globo a través de esa parte, esa terminal que tiene una válvula. ¿Sí? Las válvulas, como vamos a ver en prácticas, puede haber para conectar el pico de la jeringa, o también puede haber válvulas que se pinchan con la aguja de la jeringa. Y eso hay que saber reconocer. Vamos a ver eso en prácticas, trayendo diferentes tipos de sondas vesicales. ¿Ya? Bueno, en ambos casos, tanto en hombres como en mujeres, después de haber conectado la sonda vesical a su bolsa colectora, debemos fijar esa sonda en un lugar donde no sea, donde al traccionar no se traccione directamente en los genitales. Por eso es que se pega la sonda generalmente en la cara interna del muslo derecho o izquierdo del paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces por descuido, o porque incluso hay pacientes que están con el sensorio mal, pacientes psiquiátricos o niños que no entienden que tiene que estar la sonda vesical, se lo sacan, se lo traccionan, o se mueven, se cambian de un lado a otro la cama y de repente está trancada la sonda vesical, entonces se jala demasiado y se sale la sonda. Y como está el globo inflado, obviamente se lesiona la uretra. ¿Cuántas veces hemos tenido lesión de uretra? Alguien se ha sacado con el globo inflado y a veces después está sangrando su uretra, ¿no? Hay lesión. Por eso es que nosotros debemos fijar, como ven acá, la sonda vesical en el muslo, para que cuando se traccione, la fuerza de tracción sea aquí y no en la sonda vesical. Obviamente, fíjense, este es un dispositivo fabricado para ese fin, pero en nuestro medio no tenemos esos dispositivos. ¿Qué hacemos? Con tela adhesiva, colocamos primero una tela adhesiva en la piel y encima volvemos a colocar, presionando a la sonda vesical, otra tela adhesiva. Entonces, nos valemos de diferentes mañas, así lo voy a decir, para lograr lo mismo que se ha logrado con este dispositivo que está fabricado para ese fin. Listo.
Bueno, ya hemos hablado de la preparación de la piel. Para un ratito, estoy terminando una clase. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de la preparación de la piel, algunas veces, como ya he dicho, hay que lavar, limpiar, aplicar antisépticos. Como pueden ver, acá la enfermera está lavando, limpiando y aplicando un antiséptico en el lugar donde vamos a operar. Eso no lo hace el cirujano. Pese a eso, nosotros en el quirófano, como vamos a ver en la siguiente clase, con el siguiente tema en el intraoperatorio, también debemos hacer nuestra limpieza con antisépticos. Eso se llama antisepsia. Pero es un tiempo de los tiempos quirúrgicos. Es un paso de los tiempos quirúrgicos. ¿Listo? Pero es muy importante que se tenga así. Incluso antes de hacer esta limpieza, si nosotros hemos hecho un procedimiento o vamos a hacer un procedimiento y sabemos que al limpiar vamos a perder la anatomía porque todo va a estar cubierto con campos estériles, etc., podemos marcar previamente dónde vamos a hacer la incisión. No sé si algunos han visto una cirugía estética o cirugía de varices. Algunas veces tenemos que sacar solamente los golfos de las varices a través de una microcirugía. Entonces, antes de entrar al quirófano, vamos con nuestro marcador o un bolígrafo y vamos viendo dónde vamos a hacer las incisiones y lo dejamos marcado. Entra el paciente al quirófano, hacemos nuestra antisepsia y vemos las marcas de dónde vamos a hacer las diferentes incisiones, ¿no? Entonces, eso es también una forma de preparar el procedimiento quirúrgico. Bien, con eso hemos terminado este tercer tema y nos tocaría ya entrar a la siguiente etapa de lo que es el proceso quirúrgico. Miren, hemos hablado en nuestra primera clase un poco de historia, de cómo ha desarrollado la cirugía, después hemos hablado de aspectos legales y hemos introducido ya a preparar al paciente, desde conocerlo, hacer la historia clínica, cómo ir preparando, el porqué de cada una de las preparaciones. Pero ahora vamos a entrar en un campo ya dentro de la cirugía. ¿Qué cuidados vamos a tener? Si bien nosotros operamos, tenemos nuestro propio trabajo, pero se van a dar cuenta que hay un sinfín de actividades y cuidados que se deben realizar dentro del quirófano a todo paciente quirúrgico. De eso se trata el siguiente tema, que lo vamos a desarrollar en unos 2 o 3 clases. ¿Listo? Bueno, vámonos.